Él es el pastor Hidalgo Candelario, Iglesia de Cristo, Restauración Final. Estás a punto de escuchar al pastor Hidalgo Candelario, Iglesia de Cristo, Restauración Final. Lo he titulado Los frutos del verdadero arrepentimiento. Los frutos del verdadero arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista fue el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que era necesario para preparar a Israel para la primera venida del Señor Jesús. ¿No es cierto que oímos de diferentes medios que el Señor está a las puertas? Él siempre ha estado cerca. No hasta ahorita. Pero hablan de la segunda venida, que el Señor ya está a las puertas. Pero a mí me dice que antes que venga el Señor, primero viene Elías. ¿Y para qué vino Elías en su primer venida? Para volver el corazón del pueblo a Dios. Y volver el corazón de los hijos a los padres. Y volver el corazón de los esposos a las esposas. Y volver el corazón de las esposas a los esposos. Y yo eso lo veo lejos. Antes de la primera venida hubo un espíritu de arrepentimiento como usted no tiene una idea. Y eso brilla por su ausencia hoy sobre la tierra. La tragedia, la situación era que aunque el rey estaba por aparecer por primera vez, y que el reino era inminente, el pueblo no estaba listo y no podía recibir el reino. Recibir al Mesías era recibir al reino. Fueron malas noticias las que Juan predicó antes que fueran buenas noticias. La mala noticia, arrepentidos. La buena noticia, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan al borde de aparecer el Mesías? El arrepentimiento. Y ese mensaje lo acompañaba la convicción del Espíritu Santo. Lo que menos hay hoy en día es un espíritu de arrepentimiento. Ofendemos, no pedimos perdón, difamamos, no nos humillamos. Mala conducta y no recapacitamos. Pero hay un pueblo esperando al Señor, ¿no? Pero no sé a qué Señor. Ahora, el arrepentimiento es algo importante. Es una gran verdad bíblica y quiero exponérselo en esta mañana para aquellos que van a ser parte de la segunda venida de Cristo. Pero antes quiero que reflexionemos en algo sumamente importante. En los eventos de Dios, el principio revela el fin.
cada principio en los eventos de Dios es el fin de algo, pero el principio de algo. Cuando estaba finalizando el Antiguo Testamento, estaba iniciando el Nuevo Testamento. Y Dios revela el fin de cada evento desde aquí, desde el principio. Desde Génesis revela Dios cómo va a terminar esta tierra. Quisiera que leyéramos Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Desde el principio del Nuevo Testamento, Dios estaba anunciando cómo iba a ser el final. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Si algo la iglesia está hablando que no ha sucedido anteriormente, hay que escudriñarlo. Porque Dios revela el fin desde el principio. Por eso yo, en lo particular, cuando oigo de un mover nuevo, escudriño los principios de la Biblia. Y si aparece en algún lugar, es fidedigno de creerlo. El pueblo de Dios en la primera venida del Mesías era un pueblo duro de arrepentimiento. Duro. Hemos llegado a los finales de los tiempos y nos encontramos con un pueblo, ¿cómo? Duro de arrepentimiento. Usted le dice a alguien, pero es que tú fallaste. Yo no fallé, fue Eva. Adán, tú no, fue la mujer que tú me diste. Eva, no, fue la serpiente. ¿Verdad que todos culpan a todos? Y nadie se adjudica la culpa. ¿Cómo comenzó la primera venida? Con un pueblo duro de arrepentimiento. Mírelo en los hogares. Se ofenden y no se piden perdón. Mi esposa y yo últimamente estamos aprendiendo, hermano, a pedirnos perdón hasta en las cosas sencillas. Y aquí está presente ella. Nunca habíamos vivido un momento en el cual ella dice, perdóname. El plato de comida no te lo serví como debería servírtelo. Me pediste frijoles y te di arroz. ¿Se entiende? Son cosas tan sencillas. Observe, o a menos que usted ya viva en perfección, pero observe en los hogares, hay ofensa con palabras y no hay pedir perdón. Ofensa de actitudes y no hay pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
no está moviendo a una vida de arrepentimiento constante. Estamos tan habituados a ofendernos que cuando no ofendemos creemos que hemos pecado. Estamos al revés. El pueblo de Dios en la primera venida del Mesías era un pueblo duro de arrepentimiento. ¿Por qué perdieron la primera venida? Por dureza de arrepentimiento. ¿Y por qué muchos ni nos vamos a dar cuenta? Por lo mismo. Por duros de arrepentimiento. Retomemos el tema. El arrepentimiento es una acción triple. El verdadero arrepentimiento es una acción triple. En el entendimiento significa conocimiento de que he pecado. Eso comienza en la mente. Un entendimiento de que he pecado. En los sentimientos significa el dolor y la tristeza. Y en la voluntad significa un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, no hubo un verdadero arrepentimiento. Debe existir cambio de actitud. Es una acción triple. Primero, conocer que pequé. Segundo, debe haber un dolor por ver ofendido. Y tercero, debe haber un cambio en la actitud. En general, el arrepentimiento involucra en primer lugar la mente, el entendimiento. En segundo lugar, tristeza en las emociones o los sentimientos, el alma. Y en tercer lugar, un cambio de vida, un cambio de patrón, un cambio de actitud. Entonces Juan, como cualquier buen predicador de arrepentimiento, confrontó a la gente en su pecaminosidad. Tenía que haber un entendimiento de pecado, involucrar un sentido de culpabilidad personal, un sentido de contaminación personal y un sentido de desesperanza personal. Es el principio del arrepentimiento. El reconocimiento del pecado es el principio, pero no el fin. Es solo el principio. El verdadero arrepentimiento involucra tres cosas: la mente, la emoción y la voluntad. Permítame mostrarle por qué digo eso. Éxodo 9:27. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado. ¿Sí? He pecado. ¿Reconoció en la mente? ¿Y tuvo cambio? No. He pecado. Más adelante le dije: oren por mí. Mire qué sinvergüenza. He pecado.
Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado. ¿Y cambió? No. Todos ellos reconocían en la mente que habían pecado. Josué 7:20. Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Pero cambió de ser Acán, el mismo Acán hasta hoy en día. Solo era mental. Primero Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Cambió Saúl? No, perdió el reino. ¿Sabe qué es lo que se mueve hoy? Un pecado mental. Pero sigue la misma actitud negativa. No hay arrepentimiento. Cuando alguien dice he pecado y afecta mi emoción y cambia mi actitud, ese es un arrepentimiento. En ninguno de estos casos hubo un arrepentimiento verdadero. Debe haber, segundo paso, lo emocional. El arrepentimiento involucra no solo un elemento intelectual, sino un sentido emocional de culpabilidad, de un reconocimiento profundo de que el pecado es contra Dios santo y un sentido de tristeza abrumador. Quiero que vean eso en el libro de Lucas 18, 22 y 23. Y préstenle mucha atención. Y va a ver que si esto se hace parte de tu vida, va a cambiar tu actitud cuando ofendas a tu esposa. Va a cambiar tu actitud cuando ofendas a tu esposo. Va a cambiar tu actitud cuando contestes mal a tus padres. Va a cambiar de actitud cuando ofendas en la iglesia a alguien. Va a haber un cambio. Jesús, al oírlo, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, está hablando del joven rico. Te buscan. Está hablando del joven rico. Cuando Cristo lo confrontó, dice que al oír esto, ¿qué pasó? Se entristeció mucho. Usted dirá, entonces, ¿él sí se arrepintió? No. Y ya van a ver por qué. Tocó la mente, tocó la emoción, pero le faltó venderlo.
hay algo que está mal con este tipo de tristeza. Cuando hablo de dolor emocional del pecado, me refiero al dolor que viene por la violación de la voluntad de Dios Santo, no por las consecuencias. La mayor parte de nosotros cuando pecamos sentimos el dolor, ¿por qué? Por la consecuencia, no por haber ofendido a Dios. Y esa tristeza está mal. Porque yo no debo sentir dolor por lo que hice, sino dolor porque ofendí a mi Padre Celestial. Según de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación. De que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo degenera en muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Miedo a las consecuencias. Y por eso estamos tristes a veces. Por el miedo a las consecuencias. Las consecuencias o Dios te las quita o Él las permite. ¿Sí entienden? Ya no depende de ti. Fallaste, hay consecuencias. Y de Dios depende aplicártela o no. No quieras aplicarle algo a alguien que Dios no se lo está aplicando. La tristeza que es según Dios es para arrepentimiento de vida. Pero la tristeza, según el mundo, siente tristeza por las consecuencias. Hay muchos que se entristecen porque fueron sorprendidos en su pecado. ¿No es cierto? Hay muchas personas que lamentan que perdieron su reputación, pero no lamentan que ofendieron a Dios. Muchas personas que lamentan que enfrentaron alguna consecuencia. Eso es diferente. La consecuencia ya queda en la soberanía de Dios. Si Él te la quiere aplicar, o te la retarda, o te la acelera, o no te llega. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios? Escuche esto, el verdadero arrepentimiento no piensa en las consecuencias, no piensa en la opinión de otras personas y no piensan en justificar su pecado. Piensa en que transgredió contra un Dios santo. ¿Verdad que aún nosotros, cuando hemos fallado, le tenemos pavor a la consecuencia? Pero no hay tristeza porque ofendimos a Dios. Tristeza hacia Dios. Ese es el punto. Y cuando hay arrepentimiento genuino, habrá sentido profundo de tristeza dirigida hacia Dios santo que ha sido ofendido. Mateo 27:3. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió las 30 piezas de plata a los principales y a los ancianos.
Pero no fue un tipo de arrepentimiento genuino, no fue el tipo correcto, no fue el arrepentimiento que es hacia Dios. Ese fue el arrepentimiento que dice, no me gustan las consecuencias, y eso es diferente. Alguien sabe, todos pasamos por ahí, Señor, si me quitas la consecuencia, yo me arrepiento, Dios. No, eso no es así. La consecuencia queda en la voluntad soberana de Dios, pero tu tristeza no debe ser por la consecuencia. Entonces usted comienza con el intelecto y después se mueve a los sentimientos, pero no importa qué tan convencida esté la mente por el pecado, y no importa el dolor que enfrente las emociones, inclusive en el camino correcto, el arrepentimiento genuino nunca sucederá sin la tercera área. Ya tenemos la mental, la emocional. ¿Ahora qué falta? La voluntad. El cambio de actitud. Tiene que haber un acto de la voluntad, tiene que haber un cambio de dirección. Eso es vital. Eso es ilustrado, creo yo, en el Nuevo Testamento, en muchos casos, uno de los cuales especialmente significativo, el famoso hijo pródigo. En ese arrepentimiento se involucró lo mental, lo emocional y la voluntad. ¿Sí? Piénsenlo. ¿Ya lo han leído? Se involucró lo mental. He pecado contra el cielo y contra ti. Mira, aquí queriendo comer de los cerdos. Esa emoción estaba terrible. Ya sé lo que haré. Me levantaré. Las 3. En primer lugar, el hijo pródigo sabía intelectualmente que había hecho mal. Y después él manifestó emociones y comenzó a ver lo que los cerdos comían. Y comenzó a darse cuenta en qué desastre tan terrible se encontraba. Pero finalmente fue volitivo. Involucró la voluntad. Lucas 15:18, lo vamos a leer. 15:18 al 20. Me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado. Ahí está lo intelectual. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Involucró la emoción. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Como puede ver, una vez que ocurre el arrepentimiento, habrá una respuesta inmediata, intelectual, emocional y volitiva de la voluntad. Este giro realmente ocurre bajo el poder de Dios, como un regalo de Dios, cuando Dios lleva a cabo este milagro en una vida. Habrá resultados. Todo el arrepentimiento será un solo conjunto. ¿Alguna vez te has arrepentido involucrando esos 3 frutos? Para hacerlo, primero hay que conocerlo. ¿Cómo lo ibas a hacer si no lo entendías? Hoy hay entendimiento.
siempre te estoy juzgando. Perdóname. Siento dolor por lo que te hago, pero cambie. Porque lo repite cada 8 días. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Hemos llegado al final. Te invitamos a que sigas escuchando nuestras prédicas por nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo, Restauración Final.